El Evangelio de Juan. Si te preguntas ¿quién es Jesucristo?, en esta historia encontrarás importantes respuestas, pues fue escrita para que le conozcamos bien. De los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, el de Juan es el que pone más énfasis en el origen divino y eterno de Jesucristo. Empieza por afirmar que, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y añade que, aquel que es la palabra, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Con un lenguaje sencillo pero con mucho significado, el autor pasa inmediatamente a identificar a aquel que es la palabra con Jesús, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. A partir de esta confesión de fe, el autor dedica los siguientes 11 capítulos a demostrar el poder de Jesús, pues él mismo nos dice quién es. Pero no solo lo dice, sino que lo demuestra. En esta aventura encontrarás el relato de 7 milagros que hizo Jesús, y si escuchas con atención, te darás cuenta de que cada uno de ellos quiere mostrarte algo más que el poder del Mesías para realizar milagros. Convierte el agua en vino. Sana al hijo de un oficial romano. Hace caminar a un paralítico. Da de comer a más de 5,000 personas. Camina sobre el agua. Perdona pecados. Hace que un ciego pueda ver. Y también hace que un muerto vuelva a la vida. Posteriormente, el autor muestra a Jesús hablando con sus discípulos y dándose a conocer. Ya no los trata como discípulos, sino como amigos. Por lo tanto, les habla con toda claridad y pide a Dios el Padre que los cuide y los mantenga unidos. Como unidos están Dios y Jesús. Una de las características de este evangelio es la identificación que Jesús hace de sí mismo. Él es el pan que da vida, la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo, el buen pastor, el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. El Evangelio de Juan contiene estas y otras grandes verdades acerca de Jesucristo, las cuales bien pueden resumirse en sus propias palabras. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Esto fue lo que llevó al autor de este Evangelio a dejarnos por escrito esta gran verdad, para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y así recibamos la vida eterna. Al final te darás cuenta de que Jesús es la demostración más grande del amor de Dios. Juan capítulo 1. La palabra, luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra.
Pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció: ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Juan el Bautista habla de Jesús. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Juan les respondió claramente: Yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron: ¿Eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos, ¿quién eres tú? Yo soy el que grita en el desierto: prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan: Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, Él es más importante que yo, y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. El Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: Aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de Él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a Él cuando dije: después de mí, viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo: conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que Él es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por allí,
les dijo. Miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los 2 discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron. ¿Dónde vives, maestro? Síganme y lo verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús. Y como eran casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe: Sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. ¿Cómo es que me conoces? Me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Jesús convierte agua en vino. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas, se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: Llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: Siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él.
después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron unos días. Jesús va al templo. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: ¡Saquen esto de aquí! ¡La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado! Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego, los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús: ¿Con qué autoridad haces esto? Destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo puede volver a nacer a alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. ¿Cómo puede suceder esto? Tú eres un maestro famoso en Israel, ¿y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto,
para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Juan el Bautista y Jesús. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste? ¿El que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que Él para prepararlo todo. En una boda el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia, y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo, y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Juan capítulo 4. La Samaritana y Jesús. Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje.
Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: Dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: Pero, si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida. Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Señor, deme usted de esa agua, para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo. Es cierto, porque has tenido 5. Y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando, para adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. ¡Podría ser el Mesías! Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús: Maestro, por favor, come algo. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Será que alguien le trajo comida? Mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir, y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos.
Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer: Ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un oficial. Algunos no trataban bien a Jesús cuando él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez: A ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar 2 días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea los recibió muy bien, porque habían estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde, Jesús regresó al pueblo de Caná, en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey Herodes Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Señor, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Regresa a tu casa. Tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: ¡Su hijo vive! El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor, y ellos respondieron: La fiebre se le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho: Regresa a tu casa. Tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Juan capítulo 5. Jesús sana a un paralítico. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas, que en hebreo se llamaba Bethsatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿Quieres que Dios te sane? Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme,
Alguien lo hace primero. Levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. El que me sanó me dijo: levántate, alza tu camilla y camina. ¿Y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces, ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo: Mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. La autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo: Les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre, que me envió. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Una cosa es cierta: ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su Hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna, porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Pruebas de la autoridad de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién soy yo y que confirmará que yo digo la verdad. Cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él les dijo la verdad.
Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad, y por un tiempo ustedes se alegraron de escucharlas. Pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve. Yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago, y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo. Porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Mi Padre me ha enviado, y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Juan capítulo 6. Jesús alimenta a más de 5,000. Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: Ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: Recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron, y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron: De veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Sí, es verdad. Es increíble. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Jesús camina sobre el agua.
Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto, empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Pero él les dijo: Soy yo. No tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. El pan que da vida. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. Señor... No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. ¿Qué milagro harás para que te creamos? ¡Danos una prueba! Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. ¡Sí, sí! Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. ¡Sí! ¡El pan del cielo! ¡Una prueba! Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Señor, danos siempre de ese pan. ¡Sí, danos, Señor! ¡Por favor, Señor! Yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús, porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Dejen ya de murmurar.
Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice: Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios, mi Padre, me envió, y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo, y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: ¿Cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Yo soy el Hijo del Hombre. Y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabras que dan vida eterna. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? ¿Esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. A ustedes 12 yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Juan capítulo 7.
Los hermanos de Jesús no creían en él. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús les respondió: Aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré, porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de las enramadas. Después de que se fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta, sin decírselo a nadie. Durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían: ¿Dónde estará ese hombre? La gente hablaba mucho de él y algunos decían: Jesús es un buen hombre. De bueno no tiene nada. Es un embustero. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: ¿Cómo es que este sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena, o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Moisés les dio a ustedes la ley, y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? ¿Estás loco? ¿Quién quiere matarte? Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino de antes, cuando aún vivían Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés, ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en sábado? No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. ¿Quién es Jesús? Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar: ¿No es este el que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando con la gente, y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen de verdad que él es el Mesías? Pero no puede ser, porque cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. En cambio, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte: En realidad ustedes no saben quién soy yo ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él, y él
es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén quisieron arrestar a Jesús, pero no pudieron, pues todavía no había llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían: Ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Los fariseos quieren arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente decía. Entonces ellos y los sacerdotes principales enviaron a unos guardias del templo para que arrestaran a Jesús. Pero Jesús dijo: Estaré con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré a donde está el que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy. Los jefes judíos comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿y a dónde podrá ir que no podamos encontrarlo? ¿Acaso piensa ir a vivir entre los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos? ¿Qué quiere decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Porque no pueden ir a donde yo voy, ¿ah? ¿Qué tal? Ríos de agua viva. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte: El que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. ¿Realmente quién es Jesús? Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron: ¿De veras que este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar? Otros decían: Este hombre es el Mesías. Y aún otros decían: ¿El Mesías no puede venir de la región de Galilea? La Biblia dice que el Mesías debe ser de la misma familia del rey David y que nacerá en Belén, el pueblo de donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Y aunque no faltaba quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a tocarlo. Los jefes judíos no creían en Jesús. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron: ¿por qué no trajeron a Jesús? Nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés, y por eso Dios los castigará. Allí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús, y les dijo: según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. ¿También tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Juan capítulo 8.
Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. No vuelvas a pecar. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús es la luz. Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme, y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Los fariseos le dijeron: Tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad? Aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo. Mi Padre, quien me envió, juzga conmigo. La ley de ustedes dice que para probar que algo es verdad, son necesarios 2 testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo, y mi Padre, quien me envió, también habla bien de mí. ¿Dónde está tu padre? Sí. Si me conocieran, conocerían a mi Padre. Pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas. Pero nadie se lo llevó preso, porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era Él realmente. Los jefes judíos y Jesús. Jesús habló de nuevo. Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los jefes judíos dijeron: Estará pensando en matarse, y por eso dice que no podemos ir a donde él va. Ustedes son pecadores, como todos los que viven en este mundo. Pero yo no soy de este mundo, porque vengo del cielo. Por eso les dije que si no creen en mí ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué tengo que responderles? Más bien, yo tengo mucho que decir de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad,
y yo solo digo lo que le escuché decir. Pero ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de Dios, su Padre. Por eso les dijo: Ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en Él. La verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Nuestro padre es Abraham. Si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios, y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. No nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Jesús y Abraham. Algunos judíos le dijeron: Cuando decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio, no estamos equivocados. Yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi Padre, pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así, y es Él quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió, y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? ¿De qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí, y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad, ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Lo conozco y lo obedezco.
Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Ni siquiera has cumplido 50 años de edad. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. ¿Pero qué estás diciendo? Entonces, aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Juan capítulo 9. Jesús sana a un ciego. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Veo. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿No es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Sí, es él. No es él, aunque se le parece mucho. ¡Claro que soy yo! ¿Y cómo es que ya puedes ver? Un hombre llamado Jesús hizo lodo. Me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús? No lo sé. Los fariseos y el ciego sanado. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso, algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron: ¿Cómo es que ya puedes ver? Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. A ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: Ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta. ¿Qué profeta? Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron: ¿Es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? De que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: Jura
Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron: Seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero de ese Jesús no sabemos nada. Nada. ¡Qué extraño! Ustedes no saben de dónde viene. Y sin embargo, a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado la vista a uno que nació ciego. Si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, ¿nos vas a enseñar? Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó: ¿Crees en el Hijo del Hombre? Señor, dígame usted quién es, para que yo crea en él. Lo estás viendo. Soy yo, el que habla contigo. Entonces, el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor Jesús, creo en ti. Yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron: ¿Quieres decir que nosotros también somos ciegos? Si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados.